Tono, Sarmientos y hoy abajo. Y aquí estamos en Chile cuando el centenario de Pablo Neruda. Separada. Es que eso, para mí este es el primer recuerdo de la revolución. Se puede Carmen también, esa fue fotografía. Jovencitos, hombre. Y el 30 años. Y el color. Bueno, y mire muchacha, Garlich también, 30 años. Bien. Hay una fotografía tomada el 20 de octubre de 1944 en que aparecen en este orden Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco Javier Arana, recién integrada a la Junta Revolucionaria de Gobierno conformada por ellos al derrocar la dictadura. Este documento fotográfico captó el instante en que los tres dirigentes del movimiento revolucionario, rodeados de pueblo, ingresarían por primera vez al Palacio Nacional. Arbenz, en camisa, aparece al lado de Toriello, a quien toma de los brazos. Se distingue por su juventud, tenía 30 años. Es esta imagen mi más lejano recuerdo de Arbenz. Durante los 4 meses y días en que la Junta dirigió el país, el archivo fotográfico de los periódicos se enriqueció abundantemente e hizo familiar la figura de los gobernantes. La fotografía tomada en el Paraninfo de la Universidad de San Carlos de Guatemala el 1 de diciembre de 1944 es otra impronta de Arbenz en mi memoria. La Junta Revolucionaria de Gobierno entregaba a las autoridades académicas el decreto que otorgó autonomía a nuestra casa de estudios. El respeto de la Revolución de Octubre al pensamiento se tradujo en la restauración de la autonomía universitaria, proclamada en el Paraninfo y vigente a partir del 1 de diciembre de 1944, mediante el decreto número 12 de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Antes de la Revolución de Octubre, la Universidad Nacional dependía total y absolutamente del capricho del dictador. El expresidente constitucional de la República de Guatemala, Nicolás Jacobo Arbenz, insigne ciudadano, bastión fundamental en el otorgamiento de la autonomía de esta casa de estudios, emitida por la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1944 y por sus altos méritos cívicos y patrióticos, puestos de manifiesto en el periodo 1944-1954, en beneficio directo del pueblo de Guatemala, acuerda concederle el título doctor. A partir del 15 de marzo del 45, Juan José Arevalo asume la presidencia de la República y Arbenz el Ministerio de la Defensa. Las realizaciones del maestro presidente empiezan a echar por tierra las viejas prácticas y el surgimiento de lo nuevo se hace perceptible. El cambio genera oposición que conspira. Frustradas 27 golpes de Estado contra el presidente Arevalo. Arbenz defiende la revolución y la institucionalidad desde su ministerio. El 18 de julio de 1949 se produce el levantamiento armado de mayor envergadura contra el régimen revolucionario. Dirige Arbenz las operaciones militares apoyado por sectores populares identificados con el proceso transformador. La juventud toma las armas. Se rinden los alzados. Faltan 2 años para que Arevalo termine su mandato y el nombre de Arbenz suena como candidato para sucederle. En el grupo de estudiantes universitarios a cuyas reuniones yo asistía, predomina la idea de que el próximo presidente fuera civil. Se autollamaban civilistas. Yo sugerí los nombres de Enrique Muñoz Miani y Manuel Garlich,
quien ya postulado candidato desistió en favor de Arbenz. Ya se hicieron las reuniones, las asambleas, las convenciones. Ya los trabajadores opinaron, discutieron. Se trataba nada menos que de designar al candidato de la revolución para la presidencia de la República, de escoger al hombre que garantice una patria digna y soberana y la defensa e incremento de las conquistas sociales. Este hombre fue el designado. Jacobo Arbenz Guzmán, ciudadano y teniente coronel, el hombre de la Revolución de Octubre, el hombre en quien confían legítimamente las clases trabajadoras y las fuerzas progresistas de la nación. Y entonces ya formamos parte muy fuerte de la campaña de Arbenz. Yo volanteaba, nos juntábamos en publicidad de la presidencia con Huberto Alvarado y algunos de los que trabajaban ahí, y salíamos con remesas fuertes de volantes a favor de Arbenz. Fueron mis primeras salidas políticas, aparte de mi participación en el Sacertí, a los departamentos. A mí me tocó ir a Chiquimula a recoger firmas a favor de Arbenz. Y creo que te acordarás que la verdad es que la campaña de Arbenz fue una campaña alegre, fue una campaña de una espontaneidad popular y arrolladora extraordinaria. Arbenz era muy serio, muy callado, no daba la impresión de participar en esas cosas. Él estaba muy metido, pues lógicamente, en la ley de la reforma agraria, en nada menos que la hidroeléctrica Jurumarinalá, la carretera del Atlántico, la fundación de un puerto por primera vez nacional en Guatemala, el puerto de Santo Tomás de Castilla. El programa de gobierno de Arbenz tenía inusitado y desafiante carácter económico, dirigido a rescatar al país del atraso semifeudal. Triunfa abrumadoramente y asume la presidencia el 15 de marzo de 1951. Galich es autor de esta semblanza de Arbenz. Era un joven vigoroso, de conformación atlética, aunque con indicios de fatiga, su rostro blanco, pálido, más todavía por el cabello, las pestañas y las cejas rubias, expresaba la radiante satisfacción del deber ciudadano bien cumplido. Su juventud, sus modales reposados, su fina urbanidad y su atildada y no deliberada elegancia no eran bastantes para quitarle la prestancia de quien había comandado la batalla del 20 de octubre. Al momento de conocerlo y después de conversar con él, tuve la convicción de que Arbenz tenía la materia prima de los grandes conductores de nacionalidades. Para la juventud guatemalteca que conoce tan poco de la vida de Jacobo Arbenz, o sea, tal vez solo por los libros o por lo que cuentan, ¿cómo era Jacobo Arbenz el hombre, el esposo? Yo diría que era un hombre cariñosísimo con su familia, con sus hijos muy cariñosos, y conmigo no solo cariñoso, pero a mí como mujer no fue el típico hombre que dicen que trata a la mujer así con un desprecio porque se siente superior como macho de la especie, ¿no? Él siempre fue un hombre muy suave, muy delicado. Sus sentimientos tenían fuerza hacia mí en lo que a mí respecta, pero al mismo tiempo muy respetuoso y delicado de no herir, como quien dice aquel poeta, no herir a la mujer ni con un pétalo de rosa. La señora de Arbenz patrocinó muchos de los aspectos importantes del grupo Sacertí. Ella pagó el primer estudio que tuvo el Sacertí, que estaba en la 8ª calle, en un callejón que todavía existe al fondo. Ahí Jacobo Rodríguez Padilla fue quien organizaba con tela de costal, forró las paredes para que fueran neutras, y ahí se exponía la pintura de los miembros del Sacertí y de otras gentes no del Sacertí.
Posteriormente también la señora tuvo una decidida ayuda para la creación de una escuela que era una escuela en la que se iba a dar no solamente una orientación musical, sino una orientación de tipo político. Tú te acordarás de que era importante para nosotros el recobrar la nacionalidad, nuestras raíces, el mundo maya, el mundo indígena, todo esto pues ella patrocinó la escuela en la Tercera Avenida, la escuela Federico Chopin, dio un piano, la dirigían Chepe Arévalo Guerra, gran intérprete, gran pianista, Manolo también. Manolo Herrarte, José Enrique Torres, y ahí nos reuníamos. Ya que hablamos del civilismo, de la concepción pues que se tenía de lo que era ser civilista en ese tiempo, que era antimilitar. Ubico había sido militar, los dictadores anteriores habían sido militares, y realmente este era para nosotros algo imposible de concebir, que otro militar fuera presidente de Guatemala. Piensen que teníamos entonces una edad de muy pocos años y que no teníamos ninguna experiencia política. De ahí que ese grupo de estudiantes civilistas estuviera entusiasmado con nombres como los que mencioné, García Granados, y ya más cerca de posiciones de izquierda, de Muñoz Miani y Galich. Yo creo que no nos equivocamos con lo del civilismo y tampoco nos equivocamos con Arbenz. La prueba de que no nos equivocamos con el civilismo es que todos los gobiernos militares que surgieron posteriormente a 1954 prueban que los gobiernos militares fueron la peor parte oscura de nuestra historia reciente. Y en cambio, el nombre de Arbenz sigue significando todavía lo que no se pudo hacer porque fue interrumpido por la contrarrevolución. De modo que, para decirlo en concreto, no nos equivocamos con los militares en la funesta historia que tienen en el país, y no nos equivocamos con Arbenz porque fue realmente el presidente que Guatemala necesitaba y necesitaría aún para hacer las transformaciones que se requieren en el país. Pero también hay una equivocación que en ese tiempo tuvimos. Pensamos en el anterior Jorge García Granados y no en lo que fue después. Ahí fue hasta la fecha el apellido García Granados pues estaba ligado a las fuerzas más oscurantistas de Guatemala, ¿no? En cambio, como dices, el nombre de Arbenz cada vez resurge con mayor fuerza. Arbenz para nosotros, pues te digo, fue un símbolo y yo creo que lo seguirá siendo por todo lo que era la modernización, el crear pues podríamos decir, un capitalismo nacionalista en ese momento, ¿no? Ahí es donde está mucho de lo que nosotros seguimos defendiendo de ese momento. Presidente Arbenz retorna a su tierra como un verdadero símbolo de reconciliación y concordia nacional.
ustedes cuando fue lo de Arbenz, que fue candidato, ¿qué edad tenían? Vamos a ver, ahí estábamos 19, Sí. 40, vamos a ver, fue en el 51 que llegó a presidente, en el 50 fue la campaña, Sí, teníamos 19 años. 19 años. ¿Y ustedes sí participaron en la campaña ahí? Yo no, porque yo era presidente de la EU, o candidato a presidente, entonces no podía, Ya, ajá. en ese tiempo, ¿no? Mi abuelo había sido amigo de García Granados en México y él se hizo García Granadista, pero en vida que fue la campaña, me dijo, tenía sazón voz patojo, me dijo, porque me pidieron que yo como veterano diera un discurso y hablé de la reforma agraria y de que el reparto de tierras y me sacó García Granados como orador, me dijo. Un rayo de esperanza surge para esos hombres con la Revolución de Octubre, que les ofrece paz y bienestar. Esa esperanza se hace realidad cuando llega al poder el coronel Jacobo Arbenz, por cuya iniciativa se elabora en el Congreso de la República la Ley de Reforma Agraria, cuyo decreto 900 le es entregado en sesión solemne al mandatario por una comisión de diputados. Esa ley encierra en su articulado el destino de la patria a la que librará del monopolismo feudal. Esa ley ordena que las tierras ociosas deben ser entregadas al trabajador, al campesino, y será este el que las hará producir para su propio bien y para bienestar de la patria en general. La verdad es que había un cerco de la CIA. Hoy se sabe todo eso porque ya son muchos los testimonios que se han escrito. Que en ese tiempo pues no se contaba con esa información. Lo importante de todo esto es que los libros que se han escrito tienen fundamentalmente base en los archivos norteamericanos. Claro. De manera que eso es irrefutable. Lo que ahí se dice está dicho por ellos mismos. En este libro, no me acuerdo los autores, Bitter Fruits, o Fruta Amarga, hay fue lo que me sirvió para muchos aspectos del mal uso que se hizo de la devoción de Esquipulas. Dice más o menos así, pero había necesidad de hacer que se decidieran las fuerzas conservadoras católicas de Guatemala. Un agente de la CIA fue a hablar con el cardenal Spellman. Acuérdate que el cardenal Spellman bendijo las armas de Corea, que fueron a Corea. Y dice, le dio una carta a este agente que se la trajo a Monseñor Rosel de Arellano y ahí empezó esa campaña anticomunista. Sin embargo, fíjate que yo encontré un documento de un congreso de obispos de Centroamérica en el año 45, que se desconoce aquí. Fue publicado en esta revista de los jesuitas salvadoreños, no me recuerdo cómo se llamaba la revista, y Arévalo toma posesión en marzo. En mayo es la reunión de obispos y
es la primer ya denuncia de Monseñor Rosel y Arellano de las posibilidades de que Guatemala desemboque en el comunismo. Y dice una de las frases más horrendas que se le puede pedir a una jerarca de la Iglesia Católica, dice: soldadito, yo te pido que en lugar de levantar tu rifle para saludar a la bandera y a los dignatarios, lo levantes, dice, y dispara contra los malos enemigos del pueblo guatemalteco. En 1945. Yo quisiera decir algo. No lo puse, por cierto, en las notas que leí. La acusación contra Arbenz, que estuvo durante mucho tiempo gravitando sobre su cabeza, que fue la muerte del coronel Arana. Yo fui compañero, bueno, fuera de nuestra amistad, compañero de exilio de Amadeo García, que era un oficial de lo más cercano a Arbenz. Y él nos contaba lo que ya después quedó claro. Cuando se supo que Arana había ido a Amatitlán a traer unas armas, que dicho sea de paso, las había comprado Arévalo, las había adquirido Arévalo por lo de la región del Caribe, Arana las fue a traer ya en su mira conspirativa, y el Congreso de la República se había reunido a sabiendas de que Arana estaba por dar un golpe en sesión secreta, y habían acordado, tengo entendido, que Mario Montefuerte Torrero era el presidente del Congreso, y él lo cuenta en un folleto que se llama Una democracia a prueba de fuego. Se había ordenado la captura de Arana dentro de todas las disposiciones legales por el Congreso de la República, porque se sabía de esa situación y se pensaba llevarlo a La Habana, a Cuba, porque entonces Arévalo y el presidente Prío Socarrás de Cuba tenían muy buena relación. Entonces iba a ser capturado Arana y trasladado a Cuba. Se resolvía así el problema pacíficamente. Pero ocurrió el incidente de que en el Puente de la Gloria pues hubo juego de armas y Arana resultó muerto, que no era ese el propósito, como se ha dicho.
Sabinas, pues somos las más sufrientes en estos momentos. ¿La tierra qué significa para ustedes? Para nosotros, pues la tierra es vida, pues es la vida, es la felicidad, pues somos los primeros originarios de esta tierra.